Buenas tardes, amigos de Agenda Económica. Gracias por estar con nosotros una vez más en esta entrega que se hace con mucha dedicación. Para ustedes, durante 13 años estamos en el aire, increíble. Este mes cumplimos 13 años en el aire. Y hoy compartimos con un gran amigo, un economista destacado, asesor económico, consultor, catedrático, Franklin Vázquez. Hermano, gracias por estar con nosotros. Hermano, gracias a usted. Siempre es un placer compartir con usted este escenario porque tenemos muchos años viniendo acá y siempre tocamos temas fundamentales de lo que es la economía y el desarrollo de la sociedad dominicana. Aparte de hablar de varios temas, pero a mí me motivó traerte al programa y gracias por aceptar la invitación. Por el artículo, el último artículo que escribiste en El Dinero, que yo lo defino, Franklin, como una gran madurez tuya en esa capacidad de expresarte, de sintetizar tus conocimientos y tus conceptos. Hablaste de sector privado, sector público, población. O sea, competitividad. Competitividad. Pero esa competitividad la llevaste al plano de no concientizar, sino decirle a ambas partes. Miren, ustedes, el papel de ustedes quieren ser empresarios. Mira, este es el papel del empresario. Usted quiere ser político y manejar el Estado, porque hay políticos que no manejan el Estado. Claro. Pero usted quiere ser político y manejar el Estado. Este es el papel del Estado, no del político. No del político. Entonces, si hablamos de que el papel del Estado es este, y tú como político estás manejando el Estado, entonces lamentablemente te tengo que decir, ese es el papel del Estado para que tú sepas lo que hay que hacer en el Estado cuando tú llegues a administrar el Estado. Y yo quiero que tú me hables de eso, porque yo no quiero quedarme en la competitividad. Yo quiero irme más profundo, porque tú te fuiste más profundo. Lo único que lo hiciste tan genial, que se ve como que es competitividad. Y yo sé que va más allá de la competitividad. Mira, yo te agradezco mucho que tú pongas este tema. Normalmente no suelo hablar de mis artículos, porque los artículos nacen en un momento a partir de lo que es una investigación o referencia bibliográfica que uno busca con relación a un tema en particular. Y sobre todo porque es un artículo de opinión, es decir, no es un artículo de investigación para tú sacar conclusiones. Además, el espacio que te dan es muy pequeño. Correcto. Para tú desarrollar una... Hay que sintetizar muy bien. Hay que tener una capacidad de síntesis que tú no te puedes imaginar. Pero yo te agradezco mucho por lo siguiente. Primero, normalmente el rol del Estado y el rol del sector privado se confunden. Y cuando yo digo que se confunden, es que el Estado parece demasiado grande en la sociedad. Parece que el Estado es todo. Y no, el Estado es mínimo dentro de una sociedad. En una sociedad, fundamentalmente, y una sociedad en donde lo que prima es el mercado, lo importante son las empresas y los consumidores. Yo digo que a mí me gusta mucho el Estado pequeño pero muy fuerte. Independiente. No, cuando digo que el Estado, en lo que es la cotidianidad, en lo que realmente el Estado no es tanto. Y parecería que el Estado es todo. No. Fundamentalmente es el empresariado y el consumidor. Son los que, de alguna manera, son los agentes económicos de una sociedad. Esa tesis se nota más cuando no tenemos países presidencialistas. Sí, ese es un tema, pero ya eso es la parte política. Sí. Y no quiero entrar en la parte política, quiero quedarme en la parte económica. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando tú piensas en el Estado, ¿en qué piensas? Piensas en cobro de impuestos. Claro. En primer lugar, piensa en gasto del gobierno, gasto social del gobierno, y piensas en alguna manera en lo que el Estado hace con el dinero que recauda, que es redistribución del ingreso. Correcto. Y si el Estado juega su papel de manera eficiente, tú vas a tener entonces lo que es bienestar social. Exactamente. Ahora, cuando tú piensas en el sector privado, en el empresariado, piensas en qué? En pago de impuestos, piensas en inversión, piensas en lo que es producción, venta de bienes y servicios, ganancias, Empleo. riesgos, empleos, y de alguna manera
bienestar de la población a partir de eso. Y un último elemento fundamental, Ganancia. generación de riqueza. Correcto. Y la generación de riqueza, no a la riqueza del empresario, sino a la riqueza de la sociedad, los que están envueltos en eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que lo incluya él. Que lo incluye a él. Entonces, si tú pones de un lado la visión del empresariado y por otro lado la visión del Estado, tú tienes la ecuación perfecta. Bienestar social de una población, bienestar social de una sociedad. Pero ¿qué es lo que pasa? Más inclusión, menos frustración. Pero ¿qué es lo que pasa? Que eso no se da en la práctica. Porque hay prácticas nocivas del Estado, prácticas nocivas del empresariado y se confunden. Entonces tú tienes una situación de alguna manera, hay de alguna manera, no voy a decir contubernio, porque se oye una palabra, Sí. pero hay, Se puede hay, malinterpretar. pero hay accidentes de intereses. Y en esos accidentes de intereses, gobierno, empresariado, gobierno y Estado, perdón. Entonces tú tienes un problema ahí. ¿Cuál es el problema? Que la sociedad no se ve, el individuo no se ve, el bienestar de la población no se ve. Entonces, ¿qué es lo que tú tienes ahí? Una sociedad que no tiene, de alguna manera, un interés común, un interés colectivo. Entonces, de ahí que viene la gran desgracia. Entonces, ¿qué es lo que yo digo? Hay que apostar. Y se pierde entonces la visión por el bien común. Claro. Entonces, aquí hay que apostar a los roles. ¿Cuál es el rol del Estado? ¿Cuál es el rol del empresariado? Que no es desde ahora que lo estoy planteando. Lo estoy planteando desde hace bastante tiempo. ¿Por qué? Mira, el rol del Estado, desde el punto de vista de la economía, son 4, fundamentalmente. El primero es cobrar impuestos. Segundo, redistribución del ingreso. Tercero es la estabilidad macroeconómica. Y cuarto, la seguridad ciudadana y seguridad nacional. Una que tiene que ver con los individuos y otra que tiene que ver con la frontera. Correcto. Entonces, el Estado tiene que generar ingresos para Que eso. se entienda frontera marítima o terrestre. Para que se No, entienda claro. fronteras. Sí. Por donde quiera que tú Sí, lo veas, porque la gente fronteras. a veces nada más cree que fronteras son las terrestres. No. Entonces, ¿qué es lo que se plantea en este caso? El gobierno tiene que generar los recursos necesarios para, de alguna manera, cumplir con esos roles. Y, de alguna manera, también tiene que salir de lo que pagan el empresariado, los impuestos. Sí, los impuestos que paga el empresariado y los consumidores tienen que ser suficientes para cumplir esos roles. Ahora, si el Estado no cumple esos roles, ¿qué pasa? Nunca el dinero del empresariado va a ser suficiente para solventar eso. Correcto. Y el empresariado dice, pero espérate, Ya está bueno. ya. ¿Qué Tú lo tanto dices. tú quieres? Ya está bueno, pero no está bueno desde el punto de vista de la cantidad, sino de la calidad. Y no está bueno también. Yo te daría más, pero yo quiero ver lo que se hace. No, pero hay algo más. Hay algo más. Hay vicios del sector público que se le pegan al sector privado. Así es. Y hay ambiciones del sector privado que se le pegan al sector público. Discúlpame la palabra, pero una vaina maldita. Es así. Una vaina maldita. Entonces, ¿qué pasa? El empresario se quiere meter a político y el político se quiere meter a empresario y se daña la vaina. ¿Por qué? Porque los bienes públicos empiezan a ser, espérate. Pero para que tú sigas, tú me has escuchado decir que a mí me gusta que el empresario se quede con sus empresas y que el político se quede en la política. 1000 veces te he escuchado hablando, pero que eso es lo que ha dañado el sistema económico, político y social del país. El político quiere ser empresario y el empresario quiere ser político. Pero ¿sabe por qué? Adivina por qué. Anteriormente, el político se conformaba con el 10% legal. Que no es legal, pero bueno, lo pusieron legal. Y el empresariado lo pagaba tranquilo. Después, el político quería el 30%, después quería el 40%, después quería el 50% y ahora quiere ser el suplidor. Donde él mismo se paga, donde mismo se vende, donde mismo saca los cheques. Entonces, el empresario dice, pero acá, pero esto no es un negocio. Yo mejor me meto político y después me vendo a mí mismo. Lo que yo te estoy hablando es complejo. Es decir, y no es una denuncia que estoy haciendo.
Si no es una No, denuncia. no, Estoy hablando de una cuestión concreta. Eso está correcto. No es, De una no es- cuestión que pasa en la sociedad. sí, no es un desahogo, no es una frustración. No. Porque una todo el que me tesis. está viendo sabe que lo que estoy hablando, no estoy hablando por boca de ganso. Es decir, no estoy hablando ni estoy haciendo repeticiones como papagayo. No, estoy hablando de una cuestión real. Donde el empresario ha dicho, no, espérate, pero mejor yo me meto a político. O financio la política y después no tengo que pagar la cuota que me piden en términos de tasa de ganancia. Entonces, eso es un gran problema para una sociedad, Ezequiel. ¿Sabe por qué es un gran problema? Porque entonces, ¿dónde quedan los bienes públicos? ¿Dónde quedan los servicios públicos? No quedan al amparo de un Estado que está para resolver los problemas de servicios públicos o para dar servicios públicos. No. Son servicios públicos que están de alguna manera amparados en un carácter capitalista, con un carácter empresarial. Mira, cuando tú dijiste que hay vicios del Estado que se le pega al empresariado y que hay ambiciones del empresariado que se pega al Estado, eso define muchas cosas. Pero fíjate para que tú veas. Hay una empresa que está, Franklin, que su misión, visión y valores no es un panfleto. No es un panfleto pegado en una pared. Ajá. Ellos predican ¿Cuál es eso? la misión. Me voy a está bien. preservar para no sentir no hay problema, que estoy haciendo ok. promoción, porque no es el deseo. Esa empresa está por el libro en todo, pero lamentablemente tiene competencia desleal que está haciendo las cosas indebidas. Que es otro problema. Que está haciendo las cosas indebidas. Ahí viene la parte de competitividad. Que está haciendo las cosas indebidas. Esas empresas están haciendo las cosas indebidas en todo sentido. Esa empresa va y lo demuestra a las instituciones correspondientes del Estado. Y se hacen lo loco. Se hacen lo loco. Y ese empresario dice, pero qué frustración es ser correcto en un país como este. Eso te doy un ejemplo para que tú veas. El otro es, y ese sí lo puedo mencionar, el amigo Pedro Vázquez de San Pedro de Macorís. Él tiene Repuesto Vázquez, Autorepuesto Vázquez en San Pedro. Y el año pasado a él le despertó la idea de ser candidato a síndico, de querer ser candidato a síndico, porque él entiende que por San Pedro hay que hacer algo más. Y él nació en San Pedro, se ha desarrollado en San Pedro, fue pobre y ya no es pobre porque ha trabajado incansablemente. Y solamente ha trabajado, nunca ha hecho nada en el Estado, solamente en su repuesto. Antes era despachador de un repuesto y se independizó y logró tener ahora mismo el mejor repuesto de San Pedro de Macorís. Cuando él me toca el tema, yo le digo, mira, tú tienes que tomar en cuenta esto, aquello. Lo vi exactamente hace una semana. Dime cómo va tu proyecto. No hay forma. Yo me di cuenta que eso es para políticos. ¿Te das cuenta? O sea, es que la política es para los políticos. Sí, la política para los Escúchame que te interrumpí porque eso es parte de la tesis, o sea, se engloba dentro de tu voz. Sí, pero mira, y es bueno que haya tocado eso. La política es para los políticos, pero ¿qué es lo que ha pasado en esto? Que el sistema político dominicano es un sistema político de vagos. En el sentido que un político cree que no tiene que trabajar. Pero en un país organizado, en un país desarrollado, el político tiene su empresa o tiene su negocio o simplemente trabaja en algo y es político. Aquí creen que los políticos no tienen que trabajar, que tienen que vivir del Estado. Y eso es un gran error. Porque si tú le quitas lo que se aporta a los partidos para la política, tú vas a tener millones de gente desempleada. Millones de gente vaga. Aún más, un político que tiene un cargo público, sale del cargo público, no quiere trabajar porque él es político y el gobierno tiene que mantenerlo, el Estado tiene que mantenerlo. Y no, eso es un gran error. Y eso es un vicio fundamental de lo que es la política en República Dominicana. Cuando un político en los Estados Unidos, por ejemplo, para poner el caso que más nos ocupa de cerca, un político termina su ejercicio político, ¿qué es lo que hace? Va a la universidad a dar clases o da charlas
en todos los circuitos y cobra por eso. Pero no está merodeando como el pez rémora, esperando que caiga una migaja de arriba. No, trabaja. Pero aquí entendemos que no hay que trabajar, que el político no tiene que trabajar, que el político tiene que vivir del Estado, o con una cojioca, o con una alianza, o con algo. Pero no debe ser así, porque el Estado de nosotros, el Estado dominicano, no es un Estado que genera todos los recursos para mantener a toda la burocracia de los partidos. Ni Arabia Saudita lo tiene. Nadie. Entonces, es un Ni problema. Arabia Saudita. Entonces, ahí vamos al tema de la competitividad. Un país no puede ser competitivo si tú no tienes una burocracia competitiva. Si el Estado también no es competitivo y es eficiente, no hay forma de que un país sea competitivo. Y obviamente, lo que siempre he dicho es que los que compiten son los empresarios. En un país lo que compite son los empresarios. Y el Estado está para establecer las reglas de juego en términos de qué, en términos de infraestructura, en términos de agua y saneamiento, en términos de salud, en términos de lo que es puertos y aeropuertos, en términos de lo que son las facilidades para que el empresariado pueda funcionar. Yo te tengo dos preguntas sobre el mismo tema. Quiero empezar el segmento con dos preguntas que te quiero hacer. Empezar, no terminar. Empezar el siguiente segmento. Ah, ok. Terminamos este segmento, pero para empezar el otro, lo voy a empezar con dos preguntas sobre esta tesis tuya. A ver qué tú me puedes plantear al respecto. ¿Está bien? No nos corten. Perfecto. Continuamos nuestro conversatorio con Franklin Vázquez, economista, consultor y asesor. Pero antes de continuar la conversación, yo quiero mostrarles a ustedes, amigos de Agenda Económica, un pequeño videíto de este. Bueno, ahí está. Ese señor, el nombre de él es José Francisco Álvarez. Le dicen Blanco porque él es mellizo. Y el mellizo de él, que ya falleció, era más oscuro o menos blanco que él. Entonces le decían Blanco para distinguirlo del mellizo de él. De hecho, él tuvo 6 hermanos más, aparte de su mellizo, y su mamá no tuvo 4 partos. O sea, siempre que dio a luz eran mellizos. Oye, eso. 4 partos de mellizo tuvo la mamá de él. Interesante. Ese señor, José Francisco Álvarez, nació el 4 de octubre del año 1902. Va para 17 años. Ha visto mucho eso. En los sucesivos programas vamos a pasar de unos cortos de 1 o 2 minutos, donde él dice algunas cosas que son interesantes escucharla de un hombre de esa edad, porque experiencia hay ahí. Algo que hay que resaltar de José Francisco Álvarez es que no sufre del corazón, no sufre de arteriosclerosis, ni de diabetes, ni de presión alta, ni de baja. No tiene problemas pulmonares, no tiene problemas de Alzheimer ni de Parkinson. O sea, 117 años casi. Y fíjense que de ahí tiene con su taza de café. Esto es una bendición. Así que Dios lo bendiga y lo tenga por muchos años, porque hombre así está bueno escucharlo. Seguimos con Franklin. Franklin, tu tesis me da 2 cosas, o podría dar una cosa. ¿Es un desahogo o una frustración? Las 2 cosas. Sí, las 2 cosas, sí, porque cuando esto es una visión ecléctica, que tú coges lo mejor de cada cosa. Cuando te digo que es un desahogo es cierto, pero la frustración pensaba que no. Lo que pasa es que todo economista que es crítico y que no vive del gobierno específicamente, que no es bocina del gobierno, expresa lo que aprendió en las aulas, pero también expresa lo que ha estudiado. Y eso es importante. Entonces, y lo que ha vivido.
No, pero también lo que es la visión de la sociedad que tú quisieras. Correcto. Porque la sociedad que yo quisiera es la misma que tú quisieras. Correcto. ¿Ok? Y entonces, en función de eso que yo digo, estoy frustrado. ¿Por qué? Porque yo quisiera que en mi país no hubiera tanto lo que es corrupción. Yo quisiera que en mi país no hubiera tantos problemas de asaltos y de violencia y de impunidad. Y yo quisiera que en mi país mis hijos no tuvieran tantos problemas como yo tuve para desarrollarme. Y yo quisiera estar tranquilo en mi casa cuando mis hijos salen a trabajar o salen a la universidad o cuando mis nietos van a jugar al parque. Yo quisiera no tener esa ansiedad. Entonces, cuando no quiero tener esa ansiedad, me frustra cuando la sociedad no es como una la que sea y como debería ser. ¿A partir de qué? A partir del crecimiento económico, a partir de la democracia y a partir de lo que son las reglas de juego del mercado. Entonces, uno se frustra. Pero por otro lado, uno dice, bueno, pero hay oportunidades. ¿Y cuáles son las oportunidades? Que el país crece, que tenemos una sociedad que de alguna manera avanza con la atomización que tiene, pero que avanza. Y tú dices, bueno, hay oportunidad y yo puedo contribuir a eso, que es lo que estamos haciendo aquí. Porque estas discusiones tuyas y mías con relación al papel del Estado, al papel del empresariado, a la competitividad, de alguna manera tienen que calar e inciden en lo que la gente piensa y en lo que piensa el empresariado y en lo que piensa el gobierno, porque te miran, te oyen y saben lo que tú estás diciendo. Tienes razón. El problema de eso es que hay un tránsito entre lo que se debería hacer y lo que más conviene en términos políticos, que es donde estamos entrampados, hermano. Estamos entrampados en eso, en lo que deberíamos hacer y en lo que hacemos. Porque a esta altura del partido, por ejemplo, y te lo digo con toda honestidad, nosotros no deberíamos estar discutiendo estos temas. No deberíamos estar discutiendo, cuáles son los ejes de desarrollo del país. ¿Hacia dónde va el país? ¿Cuál es el futuro del país? ¿A qué vamos a apostar? ¿A dónde vamos a invertir? En eso es que deberíamos estar ocupando tiempo. No ocupando tiempo de si hay un narcotraficante, confeso que si dijo tal o cual cosa, o lo que dijo un farandulero. No, la ocupación nuestra debería estar en la salud, en la educación, en la infraestructura y hacia dónde vamos. ¿Cuáles son los sectores productivos en donde vamos a invertir hoy y mañana? ¿Cuánto va a invertir el gobierno? En eso que deberíamos estar ocupados. Nosotros deberíamos estar ocupados hoy. ¿En cuánto nos va a salir las primarias? ¿En cuánto va a invertir el gobierno para financiar un grupo de partidos y un grupo de movimientos políticos que todo el mundo sabe que no aportan nada a la sociedad? Y en eso que nos pasamos la vida, en eso que nos pasamos el tiempo. Y no debería ser. Porque esto debería ser un tema mucho más serio y mucho más comprometedor de todo el mundo. Ya está bueno de circo. No es que está bueno de circo, no. Porque no está bueno de circo hace 50 años. No está bueno de que nosotros estemos perdiendo el tiempo en esto. Y de que un presidente anterior y otro presidente estén discutiendo vainas que son del pasado. Siempre he dicho, en donde quiera que voy, y disculpa que aquí también me estoy desahogando, Hágalo. Que nosotros deberíamos estar pensando cuál es el futuro que queremos. Alguien tiene que pensar en el país. Yo te digo a ti, después de las elecciones de 2020, ¿cuál va a ser el futuro del país? Nadie le importa, nadie está hablando de eso. ¿Por qué? Porque el tema son las elecciones del 2020. ¿Quién va a ganar las elecciones? Hoy me preguntó un amigo, ¿quién va a ser el ministro de Educación? Oye, un amigo tuyo, no te voy a decir ahora. Claro. ¿Quién diablo le interesa quién va a ser ministro de Educación? Yo lo que quiero saber es con qué vamos a financiar la economía dominicana después del 2020, cuando no hay dinero, cuando tenemos una deuda grandísima. En eso que nosotros deberíamos estar ocupando. Y ojalá, que todos esos partiduchos, todos esos movimientos
decline, digo, no, no vamos más. A ver si hay elecciones. Te voy a interrumpir, hacer un paréntesis. Cuando hablaste disculpa que estoy hablando como un político, que no vine como político. No, tú estás hablando como un dominicano, tú no estás hablando como político, porque tú no estás aquí pidiendo candidatura de ningún tipo. Pero ahora que tú hablas de esa parte última, mira, cuando hablaste del financiamiento, de cómo se va a financiar y a pagar la economía, de las cosas que yo he dicho acá, primero, para mí, la deuda es insostenible. Yo sé que económicamente tiran una métrica y esos econometristas sacan y dicen que todavía, que el Producto Interno Bruto, que etcétera, que es manejable, perfecto. No hay ningún problema. Pero yo no soy de los que dicen que yo puedo deber de acuerdo a mis activos o a mi riqueza. Yo soy de acuerdo a mis ingresos. Así que yo digo que debo deber. Está bien, mi capacidad de pagar por así es, no puede ser de otra manera. Porque hay gente que tiene muchos activos, pero no tiene cuarto. Es que el banco no te financia a ti en función de activos. Hay gente que tiene muchos activos, pero no tiene dinero. Es que el banco no le interesa a tus activos, el banco le interesa a tus ingresos. Exactamente. Entonces, cuando yo digo, he dicho siempre, perfectamente los empresarios, y ahí viene el papel del empresariado, los empresarios entienden que está bueno de seguir dándole más dinero en reformas fiscales al Estado para que siga gastando el dinero, etc. Pero sucede que para el año 2020 lamentablemente veremos un presupuesto con 5.000 millones de dólares de préstamo para financiar ese presupuesto. Y ahí va a subir más la relación PIB-deuda, ahí se va a ver más problemas para más dinero del presupuesto para pagar deuda, ahí vamos a tener menos gasto social, etcétera, etcétera, etcétera. Al final, cuando todo explote porque se está tardando mucho los ajustes que hay que hacer de cualquier índole, al final quien va a perder su riqueza es quien las tiene. Pero definitivamente. Y el Estado no tiene riqueza. No, y al final el Estado no le interesa, no le importa. Exactamente. Y cuando digo que no le importa al Estado, es que tu bienestar... Y los políticos sacan provecho de la crisis y de la bonanza. Pero es que los políticos que están acumulando hoy, ¿qué hacen? Se van del país. Los primeros que se van del país con sus riquezas son los políticos. No se quedan en el patio echando el pleito. ¿Tú has visto alguna vez que un político que se ha hecho rico aún con el Estado sale en una situación de crisis? ¿Cuándo? ¿Dónde? Se van del país. ¿Por qué? Porque para eso hicieron riqueza, para no soportar una crisis, aunque ellos la crearon. Los empresarios tienen que quedarse aquí velando por lo que tienen. Los empresarios, pero peor, nosotros, tú y yo, los profesionales, activos, los pobres. Y tenemos que hacer conciencia de eso. Y esa crisis que tú estás planteando, por ejemplo, yo te voy a dar un dato con relación a Venezuela. El promedio de América Latina de la deuda es 52% del PIB. El de Venezuela es 181% del PIB. Sí, mucho más allá. Ahora, ¿cómo llegamos ahí? Es el punto, que yo siempre lo digo. Tenemos que mirarnos hacia el futuro. Ese futuro hay que verlo. Ese futuro hay que plantearlo. Porque si tú no ves el futuro, cualquier cosa puede ocurrir. Si tú no sabes para dónde vas, ya llegaste. De acuerdo a tu tesis, no lo pusiste. Qué bueno para que así lo pongan en el programa. ¿Hay esperanza? Siempre hay posibilidades. Siempre hay esperanza. Los países no sucumben, los países no se hunden. O sea, el país no se hunde, el país está ahí, va a manejarse con crisis o sin crisis. Hay esperanza. Siempre hay esperanzas. Y yo te puedo poner ejemplos. Chile. Pero ¿va a haber esperanza después de una gran crisis? ¿O puede haber esperanza antes de que Muy buen punto, excelente punto. De hecho, ese es el programa. Lo que tú has planteado ahora mismo es el programa. Hay esperanza siempre y cuando los políticos dominicanos entiendan que el país no es de ellos. Siempre y cuando los políticos entiendan que el país merece mejor suerte. Y siempre y cuando los políticos entiendan que esta sociedad es un conglomerado entre Estado, sector privado, empresariado y consumidores. Por eso me gustó tu tesis, porque en el sentido de ahí vienen las ambiciones del empresariado que
llegan al Estado. Sí. Llegará cuando los políticos crean o quieran entender que el Estado no es de ellos. No, pero ¿Lo dejarán pensar así? Voy a ir al segundo punto. El empresariado dominicano tiene que entender que tiene un rol mucho más importante que el que está jugando ahora. Porque tiene que obligar a los políticos a manejarse de otra manera, a no financiarle todo lo que quieren los políticos. Entendiendo que van a después a recuperar mediante diferentes vías lo que están invirtiendo. El empresariado tiene una gran culpa de donde estamos y tendrá una gran culpa de la crisis política que aquí se genere. Pero mayor son los consumidores, los individuos como tú y como yo, que no hacemos nada, ni decimos nada, por plantear esto que yo estoy planteando hoy aquí. Que por primera vez estoy planteando esto de esta manera. ¿Por qué? Porque yo entiendo, Ezequiel. Ni siquiera en tu propio programa lo haces. No, nunca lo he hecho, nunca lo había hecho. Había que escucharte. No, lo hago. Lo que pasa es que en un programa de 1 hora semanal es muy difícil tú plantear todo lo que tú tienes detrás. Pero yo te digo a ti una cosa, Nosotros estamos convocados hoy estamos convocados a un escenario donde no es un tema de políticos, no es un tema de empresarios, no es un tema de consumidores, no es un tema de familia, es un tema de todo el mundo. Porque al final la crisis nos va a coger a todos asando batata. Pero ¿qué pasa? Los políticos se van con los cuartos, los empresarios se van a ir también, aquellos que pueden. ¿Y qué nos va a quedar? Los pobres, como está Venezuela ahora mismo. Que es lo que yo digo siempre, hay que verse en el espejo de Venezuela. El Venezuela no empezó como está hoy. Venezuela llegó ahí a través de un proceso y fundamentalmente fue un proceso político, que es el otro tema. Sí, nosotros estamos incubando una crisis política de gran magnitud. Y eso nos va a llevar a una crisis económica porque se está incubando a través de la deuda. Y después, eso no tiene otra vuelta atrás que no sea una crisis de gobernabilidad que va a terminar o con una invasión de los Estados Unidos o que va a terminar con una guerra interna. Y no estoy haciendo una premonición, porque ojalá no fuera así. Pero todos los caminos conducen a que si nosotros no ponemos las reglas de juego claras y los políticos asumen una posición mucho más seria de la que se está poniendo ahora, nosotros ese camino vamos a transitar. Vamos a hacer un corte y yo quería hablar un poco contigo de Venezuela, pero yo entiendo que no nos va a dar tiempo porque yo quiero seguir en el tema basado ya en casi siquiera una conclusión. No nos corten, amigos, manténganse con nosotros. Bien, continuamos con Franklin Vázquez. Franklin, una de las cosas también que he observado en estos menesteres de conceptuales es que cuando los países no se dan cuenta por dónde van, al abismo que van, ese derrotero, lamentablemente, y se está viendo mucho ahora, yo lo vengo diciendo desde hace 10 años, y se está viendo mucho más ahora, increíblemente. Yo no he que sido una premonición, pero que tiene 2 dedos de frente, ve las cosas como van, o como van a llegar. Tenemos ahora Nayib Bukele, Jair Bolsonaro, Andrés Manuel López Obrador, tenemos el comediante de Guatemala, tuvimos el farandulero de El Salvador en el pasado. Hace mucho ya. Sí, hace 2 gobiernos. Sí. Y tuvimos a Chávez, que ha sido el más cosa. Cada vez que la sociedad se va cansando, lamentablemente a quien pone es a un improvisado. Es un improvisado. Yo siento que eso no es una solución necesariamente.
Pero eso es parte de lo que la sociedad te expresa de cansancio y satisfacción. Cuando te dije que si hay tiempo, hazme por favor una exposición basado en eso que te acabo de decir, de esos improvisados, como digo yo, o esos nuevas opciones. Ahí está ahora Guaidó también. O sea, ¿qué podría pasar? ¿Y qué está pasando? O sea, si tú quieres ver de qué está pasando, ¿por qué? Porque yo estoy precisamente preocupado. Yo no quisiera ver eso en República Dominicana. A mí no me interesaría nunca, y que me disculpen, que un cantante se le ocurra, o un cineasta se le ocurra ser candidato y que gane. Eso es lo peor sería. Yo siento que esa no es el mejor remedio. Que estaría peor que la enfermedad. Mira, el mundo cambió. Y eso hay que tenerlo claro. Y cuando te digo que el mundo cambió, es que ya las cosas, aunque tú veas que hay, entre comillas, improvisados que llegan al gobierno, pero no son tan improvisados porque son parte y fruto del mismo desarrollo de la sociedad. ¿Sí? ¿Qué es lo que te dice la sociedad cuando buscan improvisados? El sistema de partidos no me convence. Entonces, tiene que comenzar en el sistema de partidos. ¿Por qué? Porque el sistema de partidos a nivel, desde la historia de la humanidad, el sistema de partidos es que está llamado a administrar la cosa pública, a administrar el gobierno. Ahora, cuando eso no resulta, ¿qué pasa? Vienen los improvisados. Y entonces ahí viene un tema que dice, bueno, como yo hablo, un tema Jodorowsky, que te salvaste si sale bueno o te jodiste si sale malo. Entonces, el tema es hasta dónde, por ejemplo, un individuo como Maduro sale malo o hasta dónde un individuo como Maduro sale bueno. O hasta dónde y te lo voy a poner así, un Rafi Trujillo sale bueno o hasta dónde sale malo. Pero ¿qué es lo que pasa con la sociedad que está hoy dominada fundamentalmente con los jóvenes? Es que quiere experimentar. Entonces ahí es que está el punto. Y experimentar, ¿por qué? Porque ya los viejos no le dan la garantía. Pero es una juventud que no se inmiscuye en política, que no sabe de eso. No. Simplemente actúa por cosas mediáticas. No, por el tema no es que actúe, no, el tema no es que se inmiscuya, el tema es que decide. El 65% de la población. Entonces, si inmiscuya o no, tú lo tienes que tomar en cuenta porque son los que votan. Y son las redes sociales. Y son los que deciden. Entonces, tú tienes que tomar en cuenta ese punto. Pero yo creo que el tema es mucho más profundo. El tema es mucho más profundo. El tema de la propia sociedad. Hasta dónde tú has llevado a la sociedad. Y yo te digo a ti, tranquilamente, el problema de la sociedad es que está mercantilizada. El problema de la sociedad es que el dinero sobrepasó los valores. El problema es que el tema es ahora el dame lo mío. El tema que tú te mereces la gloria sin haber hecho nada. El tema es que hay una diferencia entre la contribución que tú haces a la sociedad y lo que tú, de alguna manera, quieres que te devuelva la sociedad. Entonces, en todo eso hay una complejidad. Y además de una complejidad, te digo lo peor, que no hay un rumbo colectivo. Entonces, esa atomización de la sociedad te lleva a que cualquiera aparezca. Por ejemplo, el problema dominicano se centra en que Leonel o Danilo. ¿Y tú crees que una sociedad como esta se merece que el problema sea Danilo o Leonel? Y que tengamos paralizada la sociedad y el sistema de partidos si Leonel o Danilo. Y peor aún, ¿tú crees que un expresidente traiga a un narcotraficante confeso a hacer la discusión política del país? Entonces, eso te da una señal que te dice a ti, los jóvenes no quieren saber ni de Hipólito, ni de Danilo, ni de Leonel. ¿A quién trae? A Karim. ¿Me estás entendiendo? Viene, ¿por qué? Porque quiere probar, porque ninguno de estos los representa desde el punto de vista de lo que son sus intereses.
sus expectativas, la visión de futuro, lo que ellos quieren para mañana, no para ellos, hasta para sus hijos, y lo que tú y yo queremos para nuestros hijos y nuestros nietos. Entonces hay una complejidad grande en la sociedad, Ezequiel, y la complejidad es que no hay un proyecto colectivo, porque el proyecto colectivo se perdió, y se perdió porque los políticos hicieron que se perdiera el proyecto colectivo. Los empresarios nunca han tenido proyecto colectivo, pero los empresarios tienen una visión mucho más colectiva desde el punto de vista de que tienen un grupo de empleados, que tienen un grupo de gente a su alrededor y que quieren de alguna manera aumentar su capital. Pero nosotros, en términos de la propia sociedad, nos atomizamos. Y esa atomización hace que no haya tampoco proyecto colectivo. Y ahí es que tenemos que volver, hacia ese proyecto colectivo. Y yo te digo a ti, por ejemplo, antes tenían en los barrios los clubes culturales y deportivos. Y había una visión de conjunto en esos clubes. Y esa visión de conjunto, todo el mundo los fines de semana, los sábados, domingos, era aglutinado alrededor de eso. Vete a un barrio ahora, 100 colmadores, cada quien es un colmadón. Entonces, esa es la sociedad. Entonces, eso es lo que distraída. Eso es lo que tenemos que cambiar, hermano, definitivamente. Y eso lo vamos a cambiar cuando tú cambies el liderazgo político, que tenga una visión de futuro. No tenemos liderazgo con visión de futuro. Tenemos liderazgo con visión de hoy. Y eso no te lleva a ninguna parte. Rápidamente, 2 minutos menos. Venezuela, futuro de Venezuela. Intervención militar. No veo otra cosa. Intervención militar o de los propios militares que están alrededor de Maduro o intervención norteamericana. Ahí no hay ninguna. La intervención norteamericana es muy difícil. No hay ninguna otra salida. Para mí es y tú lo puedes ver. Los militares de ahí adentro. No. Los militares venezolanos son los que tienen la decisión. Claro. Y pueden. Ellos tienen el gobierno en la mano. Tienen el gobierno en la mano. Y eso no es una adivinanza. Así mismo es. No es una adivinanza. Y te digo una cosa. Puede ser en cualquier momento. Y esta demostración de esta semana de que los militares, Maduro mandó a cerrar la frontera para no permitir la entrada de ayuda humanitaria, yo creo que eso va a ser el principio del fin. Claro, porque esos militares tienen familiares enfermos. No solamente eso. Es no que, lo va a dejar morir. Que en Venezuela no hay nada, no hay medicina, no hay papel sanitario, no hay comida. ¿Qué tú vas a hacer con un pueblo muriendo de Fíjate que él está yendo mucho a los cuarteles y marchando con los... Pero es una locura. Para hacer... No, pero ese disparate. Pero que es una locura. Pero a él, quien lo va a sacar del poder son los militares. Son los propios militares. Y eso no dura mucho. Eso no dura 15 días. Y no es una premonición, es una apuesta. Gracias, Franklin, por estar en Agenda Económica. Gracias a ti. Gracias a ustedes por quedarse con nosotros. Hasta la próxima. Que Dios los bendiga. No es que yo quiero, es lo que le den. Yo crié 15 muchachos, sin sueldo, sin herencia, sin nadie decir que le voy a dar. Y cuando nació el primero, digo, Dios mío, tú me das mis hijos, yo te lo creo. Tú me das fuerza, yo lo creo. A base de tu buena voluntad. Mis hijos no. Hubo un accidente. A ese hombre la llevaron. Los halló en el hospital así tirados en una tabla. Y yo llegué sin fuerza. Y me atacó una cosa. Y cuando respiré digo, Jesucristo, el único que me puede salvar, mi hijo, eres tú. Entrego y te entregaré. Entregar mis perros. De ahí lo pasó un doctor. Yo, doctor, hágame el favor. Hacer la mención que no tiene tendencia. Yo no sé qué es lo que están haciendo aquí en estos hospitales. Que ven a uno muerto y no lo levantan. Entonces pues, y llamó la mujer.